Bienvenidos a una nueva reflexión de Voces de la Biblia. Mi nombre es Elvin. Vivimos en una generación donde la voz de la verdad compite con miles de voces. La Biblia nos advirtió claramente que esto pasaría. En 1 de Timoteo 4:1 dice: «Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios». Hermanos, esto no es una posibilidad lejana, es una realidad presente. No habla de personas fuera de la fe, sino de aquellos que estuvieron cerca, que escucharon, que participaron, pero fueron desviados. Hoy vemos un cristianismo fragmentado, donde abundan enseñanzas que suenan bien, que emocionan, que incluso parecen bíblicas, pero que poco a poco desplazan a Cristo del centro. Mensajes donde exalta más al hombre que a Dios, donde la cruz pierde peso, donde el arrepentimiento se suaviza y donde la verdad se adapta para no incomodar. Redes sociales, plataformas digitales y movimientos religiosos han multiplicado el acceso a las enseñanzas. Pero hermanos, no toda enseñanza edifica. Este mensaje es importante porque no se trata solo de identificar el error, sino de guardar el corazón. Aprenderemos a reconocer los patrones de la decepción espiritual, cómo operan estas doctrinas y por qué no siempre son evidentes. También veremos cómo el deseo legítimo por lo espiritual puede ser desviado si no está sometido completamente a Cristo. En este tiempo, discernir no es una opción, es una necesidad espiritual, y más que nunca necesitamos volver a una fe sencilla, profunda y centrada en la verdad de la palabra. Queridos oyentes, para entender esta realidad, la Biblia nos presenta un caso concreto: Simón el Mago. Podemos leer su historia en Hechos 8, 9 al 24. No es un personaje lejano o irrelevante, es un espejo espiritual que revela dinámicas que siguen vigentes hoy. Veamos un poco la historia de Simón. Simón era un hombre influyente en Samaria. Durante mucho tiempo había ejercido prácticas espirituales que asombraban a la gente. La Biblia dice que todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y lo consideraban el gran poder de Dios. Hermanos, no era un incrédulo cualquiera, era alguien profundamente involucrado en lo espiritual, pero sin la verdad. Cuando el Evangelio llega a Samaria a través de Felipe, ocurre algo poderoso. La gente cree, hay liberaciones, hay gozo. Y en medio de ese mover genuino, Simón también cree y es bautizado. A simple vista, todo parece correcto. Está dentro, participa, observa y sigue de cerca. Pero el momento clave llega cuando ve a los apóstoles imponer manos y el Espíritu Santo descender sobre las personas. Entonces algo oculto en su corazón sale a la luz. Desea ese poder, pero no desde la redención, sino desde el control. Ofrece dinero para obtener esa autoridad espiritual. Aquí es donde entendemos por qué usamos a Simón como ejemplo, porque representa a alguien que está cerca de la verdad, pero cuyo corazón aún no ha sido transformado. Alguien que desea lo espiritual, pero no ha entendido la esencia del Evangelio. Simón no rechaza a Dios, lo distorsiona. Y esa es la raíz de muchas de las doctrinas engañosas. No niegan completamente la verdad, pero la desvían.
Queridos oyentes, la decepción no siempre es evidente. Uno de los errores más comunes es pensar que el engaño espiritual es fácil de detectar, pero la Biblia muestra lo contrario. La decepción más peligrosa no viene disfrazada de maldad evidente, sino de apariencia espiritual. Simón no era visto como alguien peligroso antes de su exposición. Era admirado, tenía influencia, las personas lo escuchaban. Esto nos enseña que lo que impresiona externamente no siempre refleja la verdad interna. Hermanos, hoy ocurre lo mismo. Vivimos rodeados de mensajes que suenan correctos, que usan lenguaje bíblico, que hablan de Dios, pero que poco a poco desvían el enfoque. Se habla de bendición sin cruz, de propósito sin arrepentimiento y de fe sin obediencia. El problema no es solo lo que se dice, sino lo que se omite. Cuando Cristo deja de ser el centro, aunque se mantenga el lenguaje cristiano, ya hay una desviación. Hermanos, la decepción no llega de golpe, es progresiva, es sutil, se infiltra en pequeños cambios, una interpretación aquí, una prioridad cambiada allá, una emoción elevada por encima de la verdad. Por eso es tan importante desarrollar discernimiento espiritual, no para vivir con sospecha constante, sino para permanecer firmes en la verdad. Porque no todo lo que emociona edifica, y no todo lo que parece espiritual proviene de Dios. Queridos oyentes, el deseo por lo espiritual puede estar mal enfocado. Simón no rechazó lo espiritual, al contrario, lo deseaba profundamente. Pero su problema no era la falta de interés, sino la motivación incorrecta. Cuando vio el poder del Espíritu Santo, no preguntó cómo acercarse más a Dios, sino cómo obtener ese poder. Su enfoque estaba en la manifestación, no en la relación, en el resultado, no en la redención. Hermanos, este patrón sigue presente hoy. Muchas personas buscan experiencias, manifestaciones, resultados espirituales, pero sin un fundamento sólido en la palabra ni una vida rendida a Cristo. Se busca sentir, ver, experimentar, pero no siempre obedecer. Se anhela poder, pero no santidad. Se desea influencia, pero no transformación. El verdadero evangelio no comienza con lo que Dios puede darte, sino con lo que Él quiere hacer en ti. No es un camino hacia el control, sino hacia la entrega. Cuando el corazón no está alineado, incluso lo espiritual puede ser malinterpretado y mal usado. Ahí es donde el peligro crece. Dios no busca personas impresionadas por su poder, sino transformadas por su presencia. Queridos oyentes, hay un peligro de buscar poder sin carácter. Hay una línea muy delgada entre desear lo espiritual y desear el poder espiritual. Y esa línea no se encuentra en lo que se ve externamente, sino en lo que ocurre en lo profundo del corazón. Simón es el ejemplo claro de esta realidad. Él no rechazó el mover de Dios, lo observó, lo reconoció, incluso se acercó. Pero cuando vio la manifestación del Espíritu Santo, su reacción reveló algo más profundo. No quiso rendirse, quiso obtener poder. Dice en Hechos 8:19, «Dadme también a mí este poder». No pidió transformación, pidió capacidad. No buscó a Dios, buscó lo que Dios podía hacer. Hermanos, aquí se revela un principio espiritual importante.
El poder de Dios nunca es entregado a corazones que no han sido formados, porque el poder sin carácter no edifica, sino corrompe. Cuando el corazón no ha sido tratado, cualquier manifestación espiritual puede convertirse en una herramienta para la exaltación personal. En nuestro tiempo, este mismo patrón sigue presente. Se busca autoridad espiritual, influencia, impacto, pero sin pasar por el proceso de redención, obediencia y santidad. Se quiere el resultado sin el proceso, se desea la manifestación sin la cruz. Pero el orden de Dios nunca cambia. Primero forma el carácter, luego confía la responsabilidad. Primero trata el corazón, luego manifiesta su poder. Porque el verdadero mover del Espíritu no exalta al hombre, sino que glorifica a Cristo. Por eso, hermanos, el peligro no está en desear lo espiritual, sino en desearlo sin transformación. Porque cuando el corazón no está alineado, incluso lo que es santo puede ser mal usado. Recordar, Dios no busca personas que controlen su poder, sino vidas que reflejen su carácter. Queridos oyentes, es importante el corazón delante de Dios. Cuando Pedro confronta a Simón, no le habla de técnicas ni de conocimiento, va directamente al corazón. Dice en Hechos 8:21, «Tu corazón no es recto delante de Dios». Hermanos, aquí está el centro de todo. El problema no era externo, era interno. No era lo que hacía, sino por qué lo hacía. En nuestro tiempo es fácil enfocarse en lo visible, por ejemplo, ministerio, actividad, impacto, pero Dios mira lo invisible, la intención, la motivación, la condición del corazón. Una persona, un ministro, un predicador, puede estar activa en la fe y aún así estar desviada internamente. Puede hablar correctamente, pero tener un corazón no rendido. Hermanos, el Evangelio no es solo conducta, es transformación profunda. Y esa transformación comienza cuando el corazón se somete completamente a Dios. Sin esa redención, incluso las cosas correctas pueden tener un fundamento equivocado. Por eso, más que evaluar solo lo que escuchamos, debemos también examinar nuestro propio corazón. Queridos oyentes, uno de los engaños más peligrosos no es la mentira evidente, sino la verdad incompleta. Porque cuando el error se presenta por sí solo, es más fácil rechazarlo. Pero cuando se mezcla con elementos verdaderos, se vuelve difícil de discernir. La historia de Simón lo ilustra con claridad. La Escritura dice que creyó y fue bautizado. Estaba cerca de la verdad, participando en el mismo contexto donde Dios se estaba moviendo. Sin embargo, su corazón no había sido transformado completamente. Había una mezcla. Una parte respondía al Evangelio, pero otra seguía aferrada a su antigua manera de pensar. Hermanos, por eso cuando vio la manifestación del Espíritu Santo, reaccionó desde ese viejo sistema interior. No discernió correctamente lo que estaba ocurriendo. Intentó comprar lo que solo puede recibirse por gracia. Y en ese momento quedó expuesto que la verdad en su vida estaba mezclada con error. Hermanos, la palabra advierte sobre esto en Gálatas 5:9, donde dice, un poco de levadura leuda toda la masa. No hace falta un gran error para desviar todo el camino, basta una pequeña distorsión no corregida. Hermanos, esto ocurre hoy de manera similar. Enseñanzas que contienen partes correctas
versículos reales, lenguaje cristiano, pero que introducen ideas sutilmente desviadas. Y esa mezcla es peligrosa, porque no produce un rechazo inmediato, sino una aceptación progresiva. El problema de la mezcla es que confunde el discernimiento, hace que lo falso parece confiable, pero la verdad de Dios no necesita ser ajustada ni complementada, es completa, suficiente y pura. Por eso no basta con preguntarse si algo tiene verdad. La pregunta correcta ¿es completamente fiel a la verdad del Evangelio? Porque cuando la verdad se mezcla con el error, el peligro no disminuye, sino aumenta. Queridos oyentes, el peligro de sustituir la palabra por experiencias personales. Uno de los errores más sutiles en la vida espiritual es comenzar a dar más peso a lo que se siente o se experimenta que a lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Cuando esto ocurre, el fundamento deja de ser firme y el creyente comienza a moverse por percepciones cambiantes en lugar de verdad eterna. Simón cayó precisamente en este punto. Él no respondió al Evangelio desde un entendimiento profundo de la verdad, sino desde lo que veía y le impresionaba. Observaba las señales, las manifestaciones, el impacto visible del poder de Dios, y fue esa experiencia lo que capturó su atención, no la transformación interna que el Evangelio demanda. Por eso cuando vio a los apóstoles imponer manos y al Espíritu Santo descender, no discernió lo que realmente estaba ocurriendo, no lo interpretó a la luz de la verdad, sino desde su percepción personal, y eso lo llevó a una conclusión equivocada. Pensó que ese poder podía obtenerse como algo externo, casi como una técnica. La Biblia nos advierte en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermanos, es posible tener experiencias religiosas y aún así estar desconectado de la verdadera obra de Dios. Hermanos, hoy en día este peligro es muy real. Se elevan testimonios, sensaciones, impresiones personales como si fueran autoridad final. Se toman decisiones espirituales basadas en lo que se siente correcto, en lugar de lo que está escrito. Pero la experiencia debe ser confirmada por la palabra, no reemplazarla, porque las emociones pueden fluctuar, las percepciones pueden engañar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Cuando la experiencia ocupa el lugar de la verdad, el camino se vuelve inestable. Pero cuando la palabra es el fundamento, aún las experiencias encuentran su lugar correcto bajo la guía de Dios. Queridos oyentes, no toda manifestación espiritual proviene del Espíritu Santo. Uno de los errores más peligrosos en el discernimiento espiritual es asumir que todo lo sobrenatural proviene de Dios. La Biblia nunca enseña eso. Al contrario, advierte que existen manifestaciones espirituales que no tienen su origen en el Espíritu Santo. Volvemos al ejemplo de Simón. Es un ejemplo claro de esta realidad. Antes de escuchar el Evangelio, ya operaba en lo espiritual. La gente estaba asombrada por sus obras y lo consideraban el gran poder de Dios. Había manifestaciones, había impacto, había manifestaciones, había impacto, había influencia, pero no había verdad. No provenía de Dios, aunque lo parecía. Cuando el verdadero mover del Espíritu Santo llega a través de Felipe, se establece un contraste. Ya no se trata de impresionar a las personas, sino de transformar vidas. Ya no se trata de exaltar a un hombre, sino de glorificar a Cristo.
Sin embargo, Simón no discernió esa diferencia. Para él, ambas cosas estaban en el mismo nivel, simplemente poder espiritual. La Biblia nos advierte en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1: Amados, no creéis a todo espíritu. Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto significa que no todo lo que es sobrenatural debe ser aceptado automáticamente. Hermanos, hoy en día este principio es esencial, porque hay manifestaciones que impresionan, que generan emoción, que parecen espirituales, pero que no producen arrepentimiento, ni santidad, ni una mayor centralidad en Cristo. Y hermanos, ese es el punto clave. El Espíritu Santo siempre guía hacia la verdad, hacia la obediencia, hacia la exaltación de Jesús. Cualquier manifestación que desvía de ese centro, aunque sea impactante, debe ser examinada con cuidado. No todo lo que es espiritual es de Dios. Por eso, el discernimiento no se basa en lo que impresiona, sino en lo que permanece fiel a la verdad. Queridos oyentes, al llegar a este punto, es importante reconocer que este mensaje alcanza a dos tipos de personas. Por un lado, están aquellos que desean aprender a discernir, que anhelan identificar si una enseñanza proviene verdaderamente de Dios. Y por otro lado, están aquellos que sienten el llamado a enseñar, a predicar, a compartir la palabra. Por otro lado, están aquellos que sienten el llamado a enseñar, a predicar, a compartir la palabra, pero que también reconocen el peso de esa responsabilidad y no quieren desviarse y, sin darse cuenta, transmitir error. Hermanos, ambos necesitan lo mismo, una vida profundamente arraigada en la verdad. El que escucha debe aprender a no dejarse llevar por lo visible, por lo emocional o por lo popular, sino por la fidelidad al Evangelio. Debe desarrollar un discernimiento que no se base en opiniones, sino en la palabra de Dios. Porque no todo lo que parece espiritual edifica, y no toda voz que habla de Dios viene de Él. Y el que enseña debe recordar que no se trata solo de comunicar, sino de conocer a Dios. No basta con tener palabras correctas, es necesario tener un corazón rendido, porque el mayor peligro no es solo ser engañado, sino también desviar a otros. Al final, tanto el que escucha como el que enseña están llamados a lo mismo: permanecer en Cristo, amar la verdad y caminar en humildad. Solo así se puede evitar el engaño y mantenerse firme en un tiempo donde discernir ya no es opcional, sino esencial. Queridos oyentes, quiero terminar con algunas aplicaciones prácticas en cómo vivir en discernimiento hoy. Después de entender el caso de Simón y las advertencias de la Escritura, la pregunta clave es: ¿cómo se vive esto en la práctica diaria? En primer lugar, el creyente debe volver constantemente a la palabra de Dios como su referencia principal. No basta con escuchar enseñanzas que suenen bien o que generan emoción. Cada mensaje debe ser filtrado por la Escritura. Esto requiere disciplina, leer, meditar y conocer el Evangelio con profundidad, porque solo quien conoce la verdad puede reconocer lo que se desvía de ella. En segundo lugar, es necesario cultivar un espíritu humilde y enseñable. Simón fue corregido porque su corazón no estaba alineado. El orgullo espiritual es peligroso porque impide recibir corrección. Un corazón humilde no se aferra a su propia percepción, sino que se somete a la verdad de Dios, aunque confronte ideas personales.
En tercer lugar, el discernimiento no debe basarse en impresiones o emociones. No todo lo que impacta es de Dios y no todo lo que emociona es verdad. La madurez espiritual aprende a esperar, evaluar y probar antes de aceptar. También es importante cuidar las fuentes que alimentan la fe: enseñanzas, predicaciones, contenidos digitales. No todo lo que se presenta como cristiano o bíblico edifica espiritualmente. Finalmente, la oración constante es clave. El discernimiento no es solo intelectual, es espiritual. Se necesita la ayuda del Espíritu Santo para mantener el corazón firme, sensible a la verdad. Vivir en discernimiento no es vivir con miedo, sino con firmeza. Es permanecer en Cristo con un corazón atento, arraigado en la verdad y dispuesto a seguir, guiado siempre por Dios. Queridos oyentes, terminamos orando juntos. Señor Dios, venimos delante de ti en este momento con humildad y reverencia, reconociendo nuestra necesidad de tu verdad en medio de un mundo lleno de voces. Oramos por aquellos que desean aprender a discernir. Padre, abre sus ojos espirituales para que no sean engañados por apariencias, emociones o palabras que suenan bien, pero no provienen de ti. Darles amor por tu palabra, hambre de la verdad y un corazón sensible a la dirección de tu Espíritu. Guárdalos de toda confusión y afírmalos en el Evangelio de Jesús. También oramos por aquellos que has llamado a predicar, enseñar y compartir tu palabra. Señor, protégelos de la soberbia, del orgullo espiritual y de toda desviación sutil. Purifica sus motivos, guarda su corazón y manténlos fieles a la verdad que han recibido. Señor, que nunca cambien el mensaje por popularidad, emoción o reconocimiento humano, sino que permanecen firmes a la sana doctrina. Señor, así como advertiste en tu palabra sobre los engaños de los últimos tiempos, también prometiste que tu Espíritu guía a toda verdad. Confiamos, Señor, en esa promesa. Padre, afírmanos a todos en Cristo, nuestro fundamento seguro. Que nuestra vida, nuestro entendimiento y nuestro servicio estén siempre bajo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar esta reflexión. Espero que pueda servir para discernir doctrinas de demonios. Nos vemos en el siguiente programa de Voces de la Biblia.